Buen día. Esta presentación tiene como objetivo principal una breve explicación de la norma Nordson Z008. El grupo está conformado por Viviana Chanin, Simón Saldarriaga y mi persona, Moisés Ariza. Este estándar se desarrolló con una amplia participación de la industria del petróleo de Noruega. Los estándares de esta norma permiten garantizar la seguridad adecuada, el valor agregado, la rentabilidad para los desarrollos y operaciones de la industria petrolera. El propósito de esta norma de Nordson es proporcionar los requisitos y las pautas con el propósito de establecer la jerarquía técnica, la clasificación de las consecuencias de los equipos, de cómo utilizar la clasificación de las consecuencias en la gestión del mantenimiento, de cómo utilizar el análisis de los riesgos para establecer y actualizar los programas de PM, en contribuir en la toma de decisiones por medio de un análisis de riesgo. El estándar de Nordson es aplicable para diferentes propósitos y fases, tales como en la fase del diseño, donde se establecen los programas de mantenimiento inicial como entrada para requisitos de dotación y configuración en el sistema, en la fase de comisionamiento o preparación para la operación, donde se desarrollan los programas de mantenimiento inicial para su implementación en la gestión del mantenimiento y selección de los componentes de repuesto que conforman dicho activo, en la fase operativa, donde se actualizan y se optimizan los programas de mantenimiento ya existentes. Vale la pena resaltar que una correcta implementación de esta norma permitirá a la organización incrementar la vida útil de sus activos. También brinda una orientación para priorizar las órdenes de trabajo en dicha organización. Este estándar aplica para la preparación y optimización de las actividades de mantenimiento en las plantas del sistema asociado a la industria del oil y gas. Aplica para los siguientes tipos de equipos: equipos mecánicos, como son los equipos estáticos y rotativos, sistemas de tubería en redes, sistemas de instrumentación y equipos eléctricos. No aplica para estructuras portantes, edificaciones y estructuras flotantes. Al momento de implementar el estándar Nordson 008 en una compañía petrolera, con el propósito de la preparación y la optimización de los programas de mantenimiento, ya sea una compañía nueva o en servicio, la norma tiene en cuenta los riesgos relacionados con personal, el medio ambiente, la pérdida de producción, los costos directos e indirectos y la reputación de la organización. El estándar describe los procesos y los requisitos a tener en cuenta en cada uno de los apartados o ítems que conforman la norma y se encuentra organizada de la siguiente manera. En la sección 3 se encuentra estipulada las definiciones, abreviaturas, al tener en cuenta al momento de entrar al contexto de dicha norma. En la sección 4 encontramos la metodología para la gestión del mantenimiento basada en riesgo. En la sección 5 encontramos la gestión del mantenimiento. En el apartado 6 encontramos la jerarquía técnica seguida de la clasificación de las consecuencias. En el apartado 8 podemos encontrar como tal el programa de mantenimiento seguida de la planificación del mantenimiento encontrada en el apartado 9. En el apartado 10 encontramos los informes y análisis y mejoras. Finalizando con el apartado 11, donde se encuentran las evaluaciones de los repuestos a tener en cuenta en dicha organización, y en el apartado 12, donde se encuentran los recursos necesarios. Partiendo desde el apartado número 3, donde se encuentran los términos y definiciones, vale la pena resaltar los siguientes conceptos. Consecuencia. Bajo la norma lo define como resultado de un evento, clasificación de la consecuencia, análisis cuantitativo de eventos y fallas y asignación de las consecuencias de estos. Consecuencia en la parte de salud y seguridad en el trabajo, la define como salud, seguridad y consecuencias ambientales de un evento. Producción de consecuencia, efecto con respecto a la producción de una falla funcional, donde los efectos de mitigación
tales como repuestos, personal y herramientas, y las medidas de compensación no se consideran. Consecuencia otra. Otras consecuencias como resultado de una falla funcional que no es de la parte de seguridad o consecuencia de producción. Peligro. Fuente potencial de daño. Riesgo. Combinación de la probabilidad de un evento y las consecuencias del evento. Continuando con la metodología para la gestión del mantenimiento basado en riesgo, esta se conforma por 4 elementos, partiendo de la parte general, donde se define que la evaluación del riesgo se utilizará como principio rector para las decisiones de mantenimiento. Este estándar describe cómo aplicar de manera eficiente esta metodología, teniendo en cuenta los siguientes puntos: la clasificación de las consecuencias de la falla funcional, la identificación de los modos de falla y estimación de la probabilidad de falla, las cuales se deben basar en la experiencia operativa del equipo real, la clasificación de las consecuencias y factores de riesgos adicionales para la toma de decisiones centrada en el mantenimiento. Tan importante como la evaluación de riesgo, el estándar establece que se deben tener procesos de trabajo bien definidos y debe haber compromiso de todas las partes interesadas, también de la alta gerencia como tal. Continuando con las funciones de seguridad, se debe realizar el establecimiento de los requisitos funcionales para las funciones de seguridad basadas en evaluaciones de riesgo de eventos accidentales. La disponibilidad inherente de las funciones de seguridad debería controlarse y documentarse. El desarrollo de la tasa de falla y la indisponibilidad del sistema debe usarse como base para cambiar los intervalos de prueba y otras acciones de mitigación para garantizar el cumplimiento de los requisitos de la función. Siguiendo con los equipos de procesos estáticos, para establecer un programa de inspección para este tipo de equipo es necesario realizar evaluaciones detalladas similares a un análisis de modo de fallos, efectos y su criticidad, la cual es una metodología para identificar y analizar todos los modos de fallas potenciales de las diferentes partes de un sistema, generalmente denominado RBI. El proceso requiere conocimiento de mecanismos de daño relacionados a las propiedades del material, composición de los fluidos internos y en el entorno operativo, consecuencias de las fallas y daños al medio ambiente y pérdida financiera. Seguido de los criterios de criterios de decisión de riesgo, las decisiones basadas en los riesgos tienen que tomarse contra criterios definidos. La definición de los criterios debe hacerse de acuerdo a las políticas generales de la organización. Los criterios deben estar debidamente definidos y se deben comunicar a todas las partes involucradas. Se deben aplicar los siguientes criterios que establece la normativa. Se debe tener un lenguaje común en toda la organización para comunicar el riesgo. Es decir, la implementación de esta norma debe ser un proceso holístico, donde participen todos los departamentos de la organización. En la medida de lo posible, la matriz de riesgo se prefiere que sea la misma, con el fin de ayudar a la optimización. Se debe utilizar los mismos criterios para todos los activos o sistemas activos de la compañía, también los excluidos de esta norma. 5. Gestión del mantenimiento, aplicación de la clasificación de consecuencias. En esta cláusula, nosotros revisaremos y validaremos la descripción de los elementos claves y expectativas del proceso general del trabajo de gestión de mantenimiento. Además, describe dónde es aplicable la clasificación de consecuencias en el proceso de trabajo de gestión de mantenimiento y destaca cómo se tienen en cuenta los aspectos de la gestión del riesgo en los diferentes pasos del proceso. Además, vincula los diferentes pasos principales del resto de la norma con respecto a la evaluación del riesgo. La gestión del mantenimiento se ilustra como un proceso de trabajo donde los productos se fabrican con bajo riesgo de seguridad y salud en el trabajo y alto rendimiento de producción.
El modelo propuesto como mejor práctica en la industria se muestra a continuación. En este modelo propuesto, aquí está todo el ciclo del mantenimiento, de la gestión del mantenimiento, en donde está relacionado las guías de mantenimiento, la organización, las metas, el programa de mantenimiento, la planeación, la ejecución y todo lo demás. Entonces explicaremos cada uno de los paso a pasos de la gestión del mantenimiento en la aplicación y clasificación de las consecuencias en el modelo propuesto. Entonces están los objetivos y requisitos, donde en este se establecen las metas que se comprometen a la organización a un nivel ejecutable de actuación y basado en riesgos, en la producción y en el costo, en los requisitos reglamentarios y en la condición técnica de la instalación, del desempeño, de los sistemas de seguridad y de los procesos críticos. Además, en este capítulo se definen las estrategias del mantenimiento para el activo. El segundo paso del proceso es la programación del mantenimiento, donde identifica el efecto sobre la seguridad y la producción, determina el riesgo para establecer el programa de mantenimiento en función del tiempo, realizamos la clasificación de consecuencias allí y podríamos identificar la confiabilidad, las barreras de seguridad, los requisitos definidos para la operación y para un programa de pruebas para garantizar siempre su funcionalidad. En este programa de mantenimiento se incluyen los intervalos de mantenimiento, los procedimientos escritos para el mantener, para probar y para preparar los diversos componentes de la planta. En la planificación del mantenimiento, determinamos el método y los criterios definidos para planificar el trabajo preventivo y correctivo en función de su impacto en seguridad, salud en el trabajo y producción. Los planes deberán ser monitoreados y revisados periódicamente para acceder a los logros, para revisar las desviaciones que se tienen frente al plan propuesto y para revisar la eficiencia y la eficacia respecto a ese plan. En los planes de mantenimiento, entonces tenemos un conjunto estructurado de tareas que incluyen las actividades, procedimientos, recursos y el tiempo requerido para llevar a cabo dicho mantenimiento. Allí entonces elaboramos los presupuestos, la planificación deberá ser a largo plazo y la planificación diaria y la priorización de las órdenes de trabajo de mantenimiento. En la ejecución del mantenimiento incluimos todos los preparativos, todos los permisos de trabajo, la realización del trabajo y el reporte de la información obligatoria en esa orden de trabajo. Los trabajos de mantenimiento e inspección se realizarán de forma segura y rentable. Las condiciones del sistema del equipo deben ser informadas antes y después de su reparación para una mejora continua y la evaluación de los riesgos se irá en base a las prioridades operativas. En informe definimos todos los KPI para el monitoreo y el desempeño, realizamos los informes de desempeño de seguridad y de producción, de costos y de las metas con respecto a lo realizado, ¿cierto? Recopilamos los datos y los comparamos con los estándares establecidos y todos los planes, siempre en cada paso del proceso, debemos de monitorear y revisarlos periódicamente para ver si accedemos a los logros, si tenemos desviaciones a dichos logros y si somos eficaces. En análisis y mejora, esta actividad implica llevar a cabo análisis de los datos históricos de mantenimiento e incidentes no deseados relacionados con el mantenimiento, como por ejemplo realizar análisis de tendencia, análisis de falla, de causa raíz. Además, la información debe ser evaluada e implementar acciones sugeridas con base con el riesgo realizado. En la organización consiste en todas las personas, su formación, su competencia, las descripciones de los puestos de trabajo, los procesos de trabajo, y esto implicará los requisitos de la organización, sus competencias, los roles y las responsabilidades. En materiales
que también es un tema de recursos, se establecen todos los consumibles, todos los repuestos y herramientas necesarias para realizar el mantenimiento. Por lo general, implicará es la disponibilidad de repuestos sean óptimos en función de su demanda. La consecuencia de la falla, el tiempo y el costo de la reparación también vincula la actividad de la planeación del mantenimiento con respecto a los materiales. Es decir, tener la disponibilidad de los repuestos antes de las intervenciones. La documentación es donde incluimos todos los registros de los equipos, toda su codificación, todos los planos, todos los detalles del diseño, los datos históricos del mantenimiento, las descripciones de las tareas de mantenimiento, listas de repuestos, entre otros. Gestión y verificación es la clave para que el buen mantenimiento en el equipo de gestión sea bien organizado y asuma la responsabilidad de implementar los principios que se exponen en el proceso y verificar que efectivamente tengamos los buenos resultados esperados desde la planeación y desde lo que estipulamos desde el diseño. Además, el equipo de gestión debe asegurar que se sigan todos los procesos de trabajo de mantenimiento, en donde allí definimos los líderes, los roles, definimos los conocimientos que debemos de tener en cuenta para realizar esa tarea, definimos además allí qué auditorías vamos a realizar, no solamente a nuestros trabajos, sino también a los proveedores y a los contratistas. Otro de los pasos del proceso propuesto para la gestión del mantenimiento es la condición técnica al nivel de riesgo. Es donde nosotros evaluamos el resultado de los trabajos de operación y mantenimiento realizados en los equipos. Y el riesgo se puede medir a través del desempeño, a través de HSE, a través de barreras de confiabilidad o otros indicadores propuestos en cada organización. Las garantías de producción es el aseguramiento de la producción en planta que sea el resultado de las actividades implementadas para lograr y mantener un desempeño óptimo en términos de la economía general, en términos de lo que espera la planta, en términos de lo que espera la organización. El costo es aquí lo relacionado con mano de obra, realizado en las actividades de trabajo preventivo y correctivo, los repuestos, los consumibles, la producción perdida o diferida que está bajo el control en la función del mantenimiento. Es aquí donde en el capítulo 5, con el modelo propuesto de gestión de mantenimiento, abarcamos desde la planificación hasta la verificación y análisis de costos, garantías y niveles de riesgos para realizar y minimizar el riesgo y tener la clasificación de consecuencias con relación a la gestión del mantenimiento. En el capítulo 6, jerarquización técnica, es allí donde definimos la estructura técnica y la localización de los activos, donde se proporciona una visión general de los equipos y un conjunto técnico y donde debe estar establecido la jerarquización en la fase temprana. Además, ayuda a regir una ejecución práctica y control del monitoreo individual. Entonces es allí donde se describe la estructura técnica y general de las instalaciones, se identifican las funciones y sus localizaciones, se proporciona una visión general de sus unidades de equipo que permanezcan en un conjunto técnicamente. En el capítulo 7 vemos la clasificación de las consecuencias, en donde se describe cómo la clasificación de las consecuencias se debe hacer, su circuito de producción y la relación con los programas de mantenimiento, en donde pasa por diferentes procesos como la documentación del diseño básico, la identificación de las funciones principales y auxiliares, la asignación de consecuencias de los MEF, la función y categorización de los equipos y una salida que es el programa de mantenimiento. Entonces, en la jerarquía técnica
es donde establecemos e incluimos toda la documentación que está y que se podría identificar todos los sistemas y equipos que están sujetos a la clasificación de la consecuencia. En la identificación de las funciones, principales y auxiliares, simplemente es para simplificar la evaluación de dichas consecuencias. Y es allí en donde nosotros evaluamos con respecto a seguridad, respecto a la confiabilidad, respecto a la funcionalidad y requerimientos regulatorios. En la asignación de consecuencias de los EMF, simplemente es aquí en este proceso donde evaluamos si somos capaces de ejecutar lo que planeamos realizar o no y ejecutar dichas funciones, ¿cierto? Y si tenemos alguna función auxiliar, ¿cómo la podríamos suplir? En la asignación redundancia de funciones, también allí validamos si existe la redundancia dentro de una función auxiliar, si existe un número de unidades paralelas y cuál es esa capacidad que podríamos tener redundante para suplir ya sea esa función principal o ya sea esa función auxiliar. La asignación de consecuencias en funciones auxiliares, también efectivamente hacemos la validación de la evaluación respecto a seguridad y salud en el trabajo, respecto a la producción, respecto a los costos y respecto a lo que podríamos implicar en las ejecuciones del mantenimiento. Y tenemos unas entradas, por acá volvemos a tener otras entradas en donde realizamos otros análisis como seguridades y pruebas funcionales que podrán tener y pasar durante este mismo ciclo del proceso de clasificación de las consecuencias, para finalmente poder tener un resultado como equipo y es la análisis de las consecuencias, mantener esto siempre documentado como lo recomienda la norma en un sistema de información en donde lo podamos tener a todos los interesados, en todas las partes interesadas, disponible, sin contratiempos y actualizado. En el capítulo 8, programas de mantenimiento, el propósito es controlar todos los riesgos asociados con la degradación de los equipos. Entonces, en este capítulo nos explica el paso a paso del proceso recomendado para los programas de mantenimiento, en donde podríamos tener unos flujos de trabajo para establecer los programas de mantenimiento preventivo relacionado a nuevas plantas. Entonces, en este flujo controlamos los riesgos asociados con la degradación de los equipos y nos dan un paso a paso, como el primer paso la agrupación y clasificación, el segundo sus funciones de seguridad y el ejemplo en donde cuándo podríamos y cómo podríamos hacer esas funciones de seguridad. El tercer paso son los conceptos genéricos en donde se determinan cuáles son las ficha técnica de cada equipo, en donde es aplicable, cómo es su desempeño, etc. El cuarto paso son los ajustes de GMS, que son los conceptos genéricos de mantenimiento, en donde allí evaluamos realmente y considerando como un estándar de aplicación del mantenimiento. El quinto paso es la asignación y análisis de las actividades de mantenimiento. El sexto paso es el análisis de costos de beneficio. El 7 son los artículos y toda la clasificación de las consecuencias. El 8 establece allí así el programa de mantenimiento preventivo para una planta, en donde nos muestra el paso a paso de cada uno de ellos. También en este programa de mantenimiento y en la implementación del programa de mantenimiento preventivo debemos analizar los modos de falla inseguro, que son las fallas peligrosas para el personal, pero que no son amenaza para los equipos. Un ejemplo es, por ejemplo, un cortocircuito
en donde efectivamente podrá ser una falla y una condición insegura para el personal, pero no es una amenaza para el equipo principalmente. Estos modos de falla se identifican de forma de probabilidad y consecuencias asignadas, así como las tareas de mantenimiento y las tareas de mantenimiento preventivo para controlar dicho riesgo. En este se deberá realizar, recomienda la norma, realizar un análisis, sea RCM, aplicando también el análisis GMC. En el 8.4, el concepto genérico de mantenimiento, allí nos determina la realización de un GMC, que prácticamente es el conjunto de acciones de mantenimiento, de estrategias, de táctica, de detalles de mantenimiento que demuestran un método de mantenimiento rentable para un grupo genérico definido de equipos que funcionen en un marco y en unas condiciones operativas similares y que podríamos garantizar con estos GMC unos estándares y unos requisitos de seguridad, de producción, de confiabilidad y de seguridad y salud en el trabajo. Además, allí es donde podríamos garantizar unos costos y unos requisitos operativos definidos. Este concepto deberá incluir condiciones relevantes del diseño, de la operación y deberá documentarse según la norma, como lo recomienda la norma, mediante análisis RCM y análisis de FMECA, que son los análisis de modo de falla. Allí se aplica el mantenimiento, pues el GMS, para que nos ayuden a tener unos conceptos genéricos, nos ayudan a tener como un grupo de equipos que tienen un diseño similar, entonces podemos tener unos estándares, y también nos ayuda pues como a poder asegurar una transferencia de experiencias entre plantas y hacer un benchmarking con la tecnología y con la operación de plantas similares o que tengan estos equipos. En preparación y documentación de los GMS también nos invita la norma a hacerlo mediante RCM y nos invita siempre a utilizar un sistema de información. En el 8.5, en actualizar los programas de mantenimiento, nos invita a que lo hagamos regularmente, periódicamente, validando los antes y los después de una intervención y analizando lo que se espera y lo que retuvimos como resultado, para analizar en todo sentido en cuanto a costos de mantenimiento, sus costos en la producción, sus costos en los desempeños y esa minimización en los riesgos. Que todo eso, pues a la final se traduce en unos temas de confiabilidad y hay unos temas de mejoramiento y optimización de costos. En el 8.6, en programas de mantenimiento y el manejo de envejecimiento, es donde allí la mayoría de nuestros programas de mantenimiento nos debemos de basar en una tasa de falla relativamente constante, sin considerar el envejecimiento que pueden sufrir los sistemas. Es decir, que nosotros debemos de revisar día a día cómo se está comportando esa vida útil prevista en la planta, en los equipos, ¿cierto? ¿Cómo evaluamos esa vida útil respecto a la operación futura planificada, respecto a la carga prevista del activo, respecto a las condiciones actuales y el cómo estará en tanto tiempo si realizamos esto o si dejamos de realizarlo? En sí, cómo está desde la parte de obsolescencia, no solamente desde la parte técnica, sino también desde la parte tecnológica y desde los requerimientos ambientales, los requerimientos de seguridad y desde los requerimientos de la demanda, del desempeño de la producción o de la contextualización o planes estratégicos de la empresa.
Continuando con la norma NORSOC Z08, el ítem 9 nos habla de la planificación en el mantenimiento. Como primera medida se habla de la planificación y programación. En las compañías debería existir un plan de mantenimiento que abarque tanto el mantenimiento preventivo como el mantenimiento correctivo, y se utilizarán criterios de priorización para establecer dicho plan de mantenimiento. Debe existir un método para priorizar el mantenimiento. Se establece un programa de PM, o sea, mantenimiento planeado, como lo mencionó la compañera Viviana en el ítem número 8. Este programa consiste en una lista de actividades e intervalos de mantenimiento para una planta. En cierto momento, por ejemplo, 30 días antes de la fecha de vencimiento de una actividad, se genera una orden de trabajo en el sistema CMMS. El planificador de mantenimiento luego haría la planificación detallada, pediría el material, personal y herramientas para la actividad. Los resultados de la clasificación de consecuencias son útiles al definir criterios para priorizar órdenes de trabajo, tanto de mantenimiento preventivo como de mantenimiento correctivo. Para el mantenimiento preventivo, ejecutarse con el plan de mantenimiento establecido y luego pasar a priorizar en función del riesgo, probabilidad y consecuencia. Para el mantenimiento correctivo debe hacerse con base al riesgo que representa la falla, descrito como consecuencia e impacto de la falla, probabilidad de falla. Como lo vemos en este gráfico, primero hay que revisar en crear un informe de fallas para que el equipo se vea con su descripción de la falla. Luego pasar a la probabilidad de falla, que es el impacto de la falla y la consecuencia del fracaso para dado caso, como se muestra acá. Hay que recordar que hay una clasificación de las consecuencias de los equipos. De ahí pasamos al modelo de riesgos con criterios de actuación. Recordemos que la probabilidad de falla y la consecuencia del fracaso, al ser multiplicados, nos van a dar el riesgo y así darle prioridad a las órdenes de trabajo. Como mencionaba anteriormente, la idea es priorizar dichos riesgos. ¿Y cómo lo hacemos? Primero podríamos asignar la consecuencia del fracaso al caso. Se puede asignar a través de la clasificación de consecuencia del equipo en el nivel funcional general. Además, asignación del impacto de la falla. Para el impacto de la falla se debe asignar y utilizar un tiempo hasta la falla en la configuración de prioridad. Así hablamos es del tiempo para el trabajo de reparación. El riesgo asociado con la consecuencia y las probabilidades, así como las acciones de este riesgo, prioridades, se definirán en determinados criterios, por ejemplo, a través de una matriz de riesgo. Las acciones operativas compensatorias utilizadas para mantener temporalmente la función pueden describirse como redundancia. Se tomarán medidas compensatorias cuando falle alguna de las funciones críticas de seguridad. Acá podremos ver el impacto de la falla, que está definido en falla crítica, falla degradada o fracaso incipiente. La falla crítica nos habla del fallo de una unidad de equipo que provoca el cese inmediato de la capacidad para realizar una función requerida. La falla degradada nos habla de que a pesar de que falló una parte del equipo y que nos afecta a funciones, no nos limita a parar el equipo completamente. Puede ser gradual, parcial o de ambas maneras. Y el fracaso incipiente, que es imperfección en el estado o condición de un elemento de modo que una falla crítica o degradada puede o no eventualmente ser el resultado esperado si no se toman acciones correctivas. Digamos que en este caso
La norma nos habla de darle prioridad en este tema, seleccionar la falla crítica, luego pasar por la falla degradada y, por último, tener en cuenta si atacamos o no con un fracaso incipiente. Ítem 10 de la norma NORSON. Habla de informes, análisis y mejoras. Se requieren informes y análisis del rendimiento del mantenimiento para garantizar la mejora continua. Dentro de los informes, digamos que la norma ISO 14224 ofrece recomendaciones para la notificación de datos relacionados con el mantenimiento. Esta tabla que podemos ver acá nos habla de esos análisis que podemos lograr en el mantenimiento correctivo y en el mantenimiento preventivo. Dentro del mantenimiento correctivo podemos realizar informes de modos de falla, causas de falla, mecanismos de falla, tiempo de inactividad del equipo, repuestos usados, horas hombre por actividad y hora de inicio y finalización de la reparación. Dentro del mantenimiento preventivo podemos realizar informes de condición del equipo antes del trabajo de mantenimiento preventivo. Podemos también mirar horas hombre por actividad, repuestos usados dentro del mantenimiento preventivo y hora de inicio y fin. Esto con el fin de mostrar el mejor trabajo que se realizó tanto del mantenimiento correctivo como del mantenimiento preventivo. Los indicadores clave de rendimiento para la gestión del mantenimiento nos facilitan para que las personas se concentren y prioricen en la misma dirección. Estos son llamados KPIs. Estos indicadores claves de rendimiento los podemos nombrar como fracción de fallas de las pruebas funcionales de equipos críticos de seguridad. También podríamos calcular horas hombre del mantenimiento planeado. Calcular horas hombre por mantenimiento correctivo, backlog del mantenimiento preventivo y número total de horas. Un PM atrasado, número de horas críticas de HCE también se puede calcular. El backlog del mantenimiento correctivo y número total de horas del mantenimiento correctivo. Mantenimiento correctivo atrasado y número de horas críticas de HCE. Con base en los datos de mantenimiento informados, la eficacia del mantenimiento se evaluará sistemáticamente. La organización debería haber establecido un conjunto de indicadores claves de desempeño para evaluar. Por razones prácticas, se deben aplicar algunos niveles de activación por encima de los cuales se realiza una investigación más detallada con el objetivo de encontrar la causa raíz de la falla. Los disparadores pueden estar relacionados con falla del equipo relacionado con HSE, pérdida de producción inaceptables, costo de eventos de falla única en términos de tiempo de inactividad, costo de reparación o costo de repuesto, número de fallas repetidas durante un periodo de tiempo dado para componentes claves, fallas ocultas, exceso de requisitos detectadas durante la prueba y evaluaciones del estado técnico. Con base en los eventos, se deben encontrar las causas raíz y se deben de tomar medidas para evitar que vuelva a ocurrir. El problema en cuestión puede ser monodisciplinario o multidisciplinario. El equipo debe asignarse al caso real y por lo general estará compuesto por personal que opera el equipo, ingenieros de mantenimiento y expertos en equipos. Es ventajoso el conocimiento básico de las técnicas de análisis de causa raíz más comunes. Finalmente, la implementación de las acciones identificadas es clave para la mejora sostenida, así como la medición del efecto a través de KPI y datos de confiabilidad del equipo. La norma, en el ítem 11, nos habla de la evaluación de los repuestos, que define la necesidad de repuestos. Tanto el número, ubicación y tiempo de entrega se basarán en los resultados de la clasificación de las consecuencias anteriormente mencionadas.
Además, el programa de PM debe identificar los repuestos necesarios para su actividad, dando una estimación de la tasa de demanda de repuestos utilizados para PM. La tasa de demanda y qué piezas de repuesto se necesitan para el mantenimiento correctivo son más difíciles de estimar para una nueva planta. Las fuentes típicas son transacciones históricas de mantenimiento e inventario, datos de confiabilidad genéricos específicos de la instalación, como OREDA, experiencia del proveedor y del personal de mantenimiento. Otros parámetros como tiempo de entrega de la adquisición y el tiempo de transporte tendrán un impacto significativo en las cantidades finales de piezas de repuesto que se mantendrán, sus cantidades y su ubicación. Acá podemos ver cómo se muestra el proceso de evaluación de repuestos. Inicialmente está la etapa de documentación básica de diseño. Aquí sacamos el listado de partes de repuesto, en qué estado están. Posteriormente, acá podemos ver la tasa de demanda, de mantenimiento preventivo y correctivo. La siguiente fase nos habla de identificar la categoría de piezas de repuesto. En esto vamos a saber por qué estamos utilizando el repuesto, cómo está definido este repuesto. La siguiente columna nos habla de la evaluación de riesgos. Aquí está clasificación de consecuencias que la mencionamos en la sección 8. Posteriormente, la ubicación y explotación en función de la evaluación de riesgos. Y posteriormente, el nivel de pedido y cantidad de pedido, incluido el análisis de repuestos de capital. Y ahí pasamos a los resultados, categoría de repuestos de ubicación y nivel de pedido. Y el inventario, sistema de gestión de compras. Todo esto es desde la parte de producción. Antes de continuar con el ítem 12, hay que aclarar que la categoría de repuestos se divide en dos, repuestos de capital y repuestos operativos. Los repuestos de capital son vitales para el funcionamiento de la planta, pero es poco probable que sufra un fallo durante la vida útil del equipo. Mientras que los repuestos operativos son piezas de repuesto necesarias para mantener las capacidades operativas y de seguridad del equipo durante su vida útil operativa normal. Aparte de eso, también tenemos los consumibles, que son artículos o material que no es específico del artículo y está destinado a usarse solo una vez. Para el personal y los recursos, ahora sí, hablemos de que la calidad en el desarrollo del programa, aceptación de cambios y crear una base para mejoras continuas, es necesario involucrar al personal de mantenimiento y a los operadores de producción en la evaluación de riesgos y preparación de las actividades de mantenimiento. Un programa de mantenimiento dinámico requiere una documentación adecuada de las evaluaciones para futuros ajustes y mejoras de acuerdo con la nueva experiencia y los cambios en las condiciones operativas. Para eso debemos contar con un personal de mantenimiento que tenga experiencia específica en diferentes tipos de sistemas y equipos. También tener personal de operaciones y procesos que tengan experiencia en procesos y o producción en el manejo de impacto debido a una falla. Es bueno que no solo las personas de mantenimiento estemos involucrados en estos procesos. Es bueno que la gente que siempre está en constante funcionamiento con el equipo, es decir, los operarios, también conozcan más allá de lo que es el simple funcionamiento de un activo. También debemos contar con personal de experiencia específica relacionada con la evaluación de riesgos y análisis de mantenimiento, que a menudo actúan como facilitadores que impulsan el proceso.